Arce Contigo presenta. En esta ocasión nos toca compartir algunos comentarios acerca de la obligación que se contempla en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social. Esta se refiere a la obligación de las empresas en dictaminarse sus obligaciones en materia de seguridad social. Al respecto, el maestro Javier Juárez nos compartió algunas características que debemos de observar, los tiempos de este cumplimiento y las modificaciones que podemos hacer a fin de dar cabal cumplimiento a esta obligación. Dictamen para efectos del Seguro Social. Dictamen electrónico llamado CIDEIMS. El dictamen CIDEIMS empezó a tener vigencia hace 3 años. Este es el tercer año que estamos haciendo el dictamen. ¿En qué consiste este dictamen? Consiste en presentar toda la información en 9 módulos que se llama información patronal. Esta información, después de efectuar la revisión del salario base de cotización, de revisar los contratos, de revisar los contratos colectivos que tienen los trabajadores, los contratos individuales, se revisan todas las percepciones. Obviamente, previamente hicimos un análisis de lo que es la evaluación del control interno, el análisis de riesgo general, y llegamos a la conclusión de que si es viable hacer una auditoría, se revisa el salario base de cotización de acuerdo a una muestra y de acuerdo a las normas para atestiguar con las que trabajamos. Ya al efectuar ese trabajo de hacer el análisis del salario base de cotización, podemos encontrar diferencias en salario base de cotización, que el patrón omitió alguna percepción que no integró adecuadamente, y cuando ya se calcula el salario base de cotización se determinan diferencias o no. Si hay diferencias, el patrón tiene que analizarlas y determinar si son correctas o no son correctas. Y si sí proceden, se tiene que hacer un recálculo de esas diferencias y generar una cédula de diferencias y calcular los pagos. Y después de calcular los pagos se tiene que hacer una modificación de salario para ajustar ese salario nuevo que beneficia al trabajador para subirlo al sistema. Como decía, son 9 módulos los que se tienen que subir. Ya calculado todas esas diferencias y ya que encontramos toda la situación importante, tenemos también que revisar algo que es una partida que es importante, que las prestaciones que les dan a los trabajadores, que son en especie y que no se los pagan directamente a los trabajadores, como son gastos de comedor, como son gastos médicos mayores, o gastos de vida, seguros de vida, que son percepciones o son beneficios que recibe el trabajador, que no necesariamente son pagados en vía nómina en efectivo, sino son beneficios que reciben por un proveedor, que lo canalizan con un proveedor. Por supuesto que es ayuda de lentes, becas estudiantiles, becas para los trabajadores, becas para los trabajadores o para sus hijos, uniformes, instrumentos de trabajo que se les dan de forma no directamente. También se tiene que efectuar una revisión de honorarios para identificar que hay una prestadora de servicio, que un prestador de servicios independiente le presta un servicio al patrón, que no es un trabajador, sino que sí le presta un servicio de manera independiente. Verificar que esos prestadores de servicios sean verdaderamente prestadores de servicios y no sean empleados, que no sean en carácter de trabajadores, sino que sean independientes. También tenemos que verificar si la empresa cuenta con que le prestan trabajadores, el llamado outsourcing, es decir, que los patrones no contraten a un patrón para que les preste trabajadores. Y si es así, pues entonces tenemos que verificar que las condiciones que debe tener los trabajadores que ponen a disposición de un beneficiario, que en este caso el beneficiario es el que estamos dictaminando, cuente con las características principales, que el beneficiario supervise, capacite y dirige a los trabajadores y por lo tanto tiene que incluirlos en ese anexo. Por lo tanto, en el siguiente anexo, que es
prestador de servicios es solamente aquellas patrones que se dedican a prestar servicios a otros patrones con trabajadores. Por otro lado, tenemos que revisar la materia, la actividad de la empresa, que si corresponde realmente a la actividad que está registrada y reportada ante el Seguro Social. Entonces tenemos que verificar que la estén de acuerdo con la clasificación que está en el reglamento de la ley del Seguro Social y verificar que coincida con la actividad. Esa actividad tiene que coincidir. Finalmente, tenemos que también verificar si es un patrón de construcción, tenemos que agregar las obras que están en construcción y incluir todo lo que son toda la información referente a la construcción. Tenemos que hacer el llenado de esa información desde el anexo de información patronal, donde debemos que presentar desde la información patronal, que es el anexo principal, que es todas las percepciones que recibieron los trabajadores. Las percepciones en efectivo vía nómina, que es el sueldo, tiempo extra, premios de asistencia, premios de puntualidad, bonos, comisiones, primas dominicales, indemnizaciones, primas de antigüedad. Debemos incluir todo ese concepto por trabajador en ese concepto 1. Ese concepto es el que nos va a tener, el total de ese importe nos tiene que ligar o tiene que ser el mismo que el que hagamos cuando hacemos un vacío de nóminas y hacemos una conciliación contra las balanzas, contra la contabilidad. Ese importe es el que nos debe coincidir con el que tenemos en el anexo 1. Otro anexo 2 es el que tenemos que presentar todas las prestaciones que se recibió el trabajador sin que sean pagos en efectivo, como son, como decía yo, alimentación, gastos médicos, seguros de vida, instrumentos de trabajo. Se deben incluir lo que aparece en la balanza de comprobación. Por otro lado, tenemos que subir toda la información de todos los pagos a los trabajadores, a las personas físicas que presten un servicio al patrón, y ese servicio que tenemos que presentar son todos aquellos por servicios, es decir, todos los servicios que nos le dan al patrón un prestador de servicio, ya sea por honorarios o por cualquier otro tipo de actividad, y tenemos que subir esa información al 100% y tenemos que analizar si realmente no hay sujetos de aseguramiento. Tenemos que cerciorarnos de que sea. Por otro lado, el anexo 5 es verificar que no ha habido contratos de prestadoras de servicios que al patrón le presten trabajadores. Tenemos que revisar los contratos y verificar que se haya cumplido con lo establecido. Hay un formato que se llama folio ciprés, donde tenemos que informar, el patrón tiene que informar todos los trabajadores que recibió de una prestadora de servicios de trabajadores, y el patrón tiene también que subir esa información. Tiene que informar al Seguro Social y tiene que conseguir esa información entre un prestador de servicios y el beneficiario de los servicios. El patrón tiene que conseguir con esa información. El anexo 6 igual, es de la misma forma, si es una persona que se dedica a prestar servicios o el llamado outsourcing. Tenemos que subir la balanza de comprobación a un nivel de 2, a un nivel de cuenta y subcuenta, y tenemos que subir la balanza también digitalizada, que precisamente de preferencia es la que se presenta a nivel fiscal, la balanza. Esa información, ¿qué le va a permitir? Tenemos que contestar, ya que subamos toda la información, tenemos que contestar unos cuestionarios que se llaman de atestiguamiento, y esos cuestionarios de atestiguamiento tenemos que ir contestando de acuerdo a la información patronal que vamos subiendo, de acuerdo al archivo que subamos. Si es información patronal de sueldos y todas las percepciones, vamos a ir contestando ciertas preguntas, sí o no. Si sí, nos contestamos sí. Si contestamos no, es porque no lo estamos haciendo, o damos una explicación. Y así nos vamos con cada archivo. Va a haber un cuestionario de atestiguamiento por cada segmento el que estuve explicando anteriormente. Posteriormente va a haber un anexo, un cuestionario 10, que son preguntas generales que debemos contestar. Posteriormente se va a hacer una cédula de auditoría, donde nos va a indicar si las partidas se integran o no integran, qué integra y qué no integra. Nos va a desplegar una cédula de qué integró. Si decimos que si el tiempo está, qué partida no integró y qué partida se integró, los premios de asistencia, los premios de puntualidad,
las indemnizaciones se integraron o no integraron. Va a desplegar una cédula de auditoría donde le vamos a dar cierta validez a la información que presentamos en el anexo 1. Si hubo pagos, vamos a tener que subir los pagos, hacer un suba diferencias, subimos los pagos y después de que hagamos los pagos debemos generar una línea de captura y que el patrón pague y luego subir las modificaciones de salario. Nosotros tenemos que hacer las modificaciones de salario en forma de una hoja de cálculo y posteriormente el patrón es el que tiene que firmar esas modificaciones de salario. Ya presentado todo eso, nos vamos a una opinión y la opinión la subimos y la firma el dictaminador y el patrón también firma ese dictamen y pues se da por concluido el dictamen. Creo que nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra muchas vueltas y creo que es un sistema que nos beneficia para que el patrón cumpla con sus obligaciones de dictaminarse. Es importante considerar para todas las empresas que se encuentren en los supuestos que nos acaba de comentar el maestro Javier, que se acerquen a los especialistas para poder dar cumplimiento a estas obligaciones, lo cual nos va a permitir la tranquilidad jurídica de cumplir de manera eficiente con las cargas impositivas en materia de relaciones de trabajo que debemos de cumplir con la autoridad en materia de seguridad social. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.